Muy buenos días a todos nuevamente. Gracias por estar aquí el día de hoy. Antes de comenzar, de nuevo, felicitaciones a todos los padres que se encuentran aquí el día de hoy. Es un honor para nosotros tenerlos aquí, caminar con ustedes y hacer vida juntos a medida que avanzamos en este caminar con nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias por estar con nosotros. Si tú nos estás visitando hoy por primera vez, queremos conectar contigo, queremos conocerte, queremos caminar contigo. Puedes textear la palabra conectar al 239-239. Tan simple como textear una palabra y nosotros nos pondremos en contacto y te ayudaremos en lo que podamos en tu caminar con el Señor. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con nuestra serie Bendita Certeza. El día de hoy vamos a estar en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, y vamos a enfocarnos en los versículos 18 al 27. Y hoy vamos a aprender por qué tenemos que tener cuidado con el mundo. Así que voy a pedirles que por favor se pongan de pie en reverencia a la lectura de la palabra y que me acompañen a primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice así: hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también niega al Padre. El que confiesa al Hijo también confiesa al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Amén. Pueden tomar asiento. Déjame comenzar el día de hoy con una pregunta. ¿Alguna vez has recibido una llamada sospechosa? Cuando es la temporada de los impuestos, llueven las llamadas sospechosas. Tú recibes una llamada y alguien te dice: buenos días, señor Guedes, le habla Claudio del Banco de América. Le estamos llamando porque su cuenta tiene un problema. Y uno se queda sorprendido y dice: ¿cómo? ¿Qué es lo que está mal? Y entonces allí te dicen: bueno, necesitamos verificar sus datos. Y cuando tú escuchas, estás un poco cauteloso. Pero entonces la persona comienza a darte ciertos datos y ellos comienzan a darte, por ejemplo, tu nombre. Conocen tu nombre, tal vez conozcan parte de tu información, tu dirección, tu número telefónico, y luego te empiezan a hablar con seguridad. Parecen auténticos, parecen originales. Y tú piensas que realmente te están llamando del banco. Pero el problema es el siguiente. El problema es que los engaños más peligrosos no parecen falsos, ¿sí? Los engaños más peligrosos son los que parecen verdaderos. Y si tú te pones a pensar, nadie cae en un engaño porque el engaño es obvio. La gente realmente cae en la mentira porque se parece mucho a la verdad. Es por eso que esas llamadas sospechosas, esos estafadores, cuando te llaman, ellos no se presentan: buenos días, yo soy un ladrón que quiere venir y robarte todo tu dinero. No, ellos se presentan como alguien digno de confianza, como alguien que te está llamando del banco, como alguien que quiere ayudarte, como alguien que se preocupa por ti. Y así también funcionan los engañadores espirituales.
Los falsos maestros no dicen, yo estoy aquí para apartarte de Cristo. No, los falsos maestros hablan de Dios. Ellos también hablan de la fe. Es más, usan versículos bíblicos y utilizan un lenguaje cristiano muy similar al nuestro. E incluso pueden estar aquí con nosotros dentro de la iglesia. Y precisamente por eso son peligrosos. Porque están dentro de nosotros y nos hacen creer que son de nosotros. En nuestro pasaje de hoy, Juan nos advierte que el mundo no solo intenta alejarnos mediante de los deseos pecaminosos, así como vimos la vez pasada, sino que también hay otra manera de alejarnos y es a través del engaño espiritual. Por eso tenemos que tener en cuenta que no todo el que habla de Jesús representa al verdadero Jesús. Tenemos que tener en cuenta que no toda enseñanza que suena cristiana lo es. Debemos recordar que no toda profesión de fe es genuina. Y es por eso precisamente que Juan nos advierte y nos dice, cuidado, cuidado con el mundo. La semana pasada estuvimos viendo los versículos anteriores en esta carta de Juan. Y en esos versículos Juan nos dijo, no amen al mundo. Así que aprendimos que el mundo intenta seducirnos. Y lo hace a través de las pasiones de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida. Pero ahora Juan está cambiando ligeramente su enfoque. Ahora Juan nos está diciendo, el mundo no solo te ataca mediante esos deseos pecaminosos, el mundo también te ataca a través de ideas falsas. No solamente a través de tentaciones, sino que también te ataca a través de engaños. No solamente te ataca a través de tus pasiones, sino que también lo hace mediante falsas filosofías y doctrinas. Es por eso que Juan ahora pasa de advertirnos acerca del amor al mundo a advertirnos acerca de los anticristos que han surgido dentro de la misma comunidad de creyentes, dentro de la iglesia. Es decir, la amenaza ahora no viene de afuera, no viene del mundo. La amenaza ahora proviene de personas que parecen estar dentro de la iglesia, aquí con nosotros. Entonces eso nos plantea una pregunta. ¿Cómo podemos tú y yo como creyentes permanecer firmes en medio de tanta confusión espiritual? ¿Cómo es que podemos permanecer firmes? Y Juan nos da la respuesta. Juan nos dice, y es lo que vamos a aprender el día de hoy en este pasaje, los creyentes pueden tener certeza en medio del engaño porque Dios les ha dado su espíritu y su verdad para que permanezcan firmes en Cristo. Así que veamos nuestro primer punto. ¿Cómo podemos reconocer los engaños del mundo? Versículo 18. Juan comienza diciendo, hijitos, es la última hora. Si te fijas, ese es el lenguaje que usa Juan a través de toda la carta. Juan se está dirigiendo a sus lectores como miembros de la familia de Dios. Y se está dirigiendo a ellos como hijos de Dios, a quien el Padre le está tratando de advertir sobre un peligro inminente. Ahora, cuando Juan utiliza esta frase, la última hora, no nos está queriendo decir que el mundo se va a acabar el próximo martes. Él se está refiriendo a un periodo, y es ese periodo comprendido desde la primera venida de Cristo, cuando vino en rescate por nosotros, y la segunda venida de Cristo, que es la que estamos aguardando con anhelo. Es decir, desde que Jesús vino al mundo, comenzó esa etapa final del plan redentor de Dios. Así que tú y yo ahora no estamos esperando un nuevo Salvador, no estamos esperando un nuevo Evangelio. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de la redención. Somos parte de esa historia y aguardamos su segunda venida. Pero tal vez te preguntes, ¿cómo sabemos que es la última hora? ¿Cómo sabemos que estamos viviendo en los últimos días o la última hora? Y Juan nos responde, Juan nos dice, así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Es decir, esa oposición que había sido anunciada ya está aquí, ya ha llegado. Estamos en la última hora. La presencia de los anticristos confirma que vivimos en la última hora. Y es más, el hecho de que exista tanta hostilidad contra Jesús
Solo contra Jesús. Porque si te pones a pensar, no es contra Buda, ni contra Mahoma, ni cualquier otro falso dios, sino contra Jesús. El hecho de que haya tanta oposición y hostilidad contra Él nos dice una verdad. Todo ese odio hacia Cristo es simplemente evidencia de que Él es el verdadero Dios. Él es el verdadero Dios. Ahora, Juan es el único escritor en el Nuevo Testamento que utiliza ese término, anticristo. Es el único que lo usa de esta manera particular. Pero eso no quiere decir que el concepto sea nuevo. El concepto del anticristo no es nuevo en las Escrituras. Es más, en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel recibió visiones. Y en una de esas visiones que él recibió una visión sobre un gobernante futuro que se haría pasar por Dios, que se opondría a Dios, que perseguiría a su pueblo, a nosotros, el pueblo de Dios, y que se exaltaría por encima de Dios mismos. Ahora, si te pones a pensar, aquellas personas que recibían las cartas de Juan seguramente conocían también sobre esto. Conocían sobre las profecías de Daniel y sobre esa persona que habría de venir. Pero también conocían otra enseñanza. Ellos recordaban la enseñanza de Jesús en el Monte de los Olivos. La enseñanza de su maestro. Y fue allí en ese momento, en medio de ese sermón en el Monte de los Olivos, cuando nuestro Señor Jesús retomó esas profecías de Daniel y les advirtió algo. Él les advirtió que antes de su regreso, de su segunda venida, surgirían falsos cristos, surgirían falsos profetas y que serían tan habilidosos que serían capaces de engañar a muchos. De hecho, Jesús nos advierte y nos dice en Mateo 24, versículos 23 al 25, entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o si alguien les dice, allí está, no lo crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean, sean cuidadosos que se lo he dicho de antemano. ¿Ahora entiendes por qué Juan se dirige a ellos de esa manera? Por eso Juan les dice, han oído que el anticristo viene. Sus lectores, la iglesia que recibía la carta, ya habían escuchado y sabían que habría una oposición final contra Cristo. Pero hay algo más que Juan añade. Presta atención, dice, aún ahora han surgido muchos anticristos. ¿Qué quiere decir Juan? Es decir, aunque sabemos que habrá una manifestación final, una oposición contra Cristo al final de la era, ese mismo espíritu del anticristo ya estaba operando en el tiempo de Juan. Ya estaba operando en ese momento y sigue operando el día de hoy en medio de nosotros. Entonces vemos así que el anticristo final será la culminación de una larga historia de rebelión contra Dios y de rechazo de Cristo. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo sabemos quiénes son? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Quiénes son estos anticristos? Porque Juan no estaba pensando únicamente en esa figura futura. Tampoco Juan se estaba dirigiendo explícitamente a alguien que dice, yo soy Jesús. Su enfoque es mucho más amplio, pero también es mucho más peligroso. Un anticristo es todo aquel que rechaza a Cristo. Todo aquel que rechaza a Cristo, todo aquel que lo redefine o todo aquel que sustituye a Cristo por otra cosa. Por eso vemos en el mundo que algunos niegan su deidad y dicen que Jesús no es Dios. Otros niegan su humanidad y dicen que Jesús no fue verdaderamente hombre. Mientras que hay otros que niegan que Jesús sea el único camino al Padre y piensan que Él es solo uno de tantos caminos hacia el Padre. Todos tienen algo en común. Presentan a un Cristo que es totalmente diferente al Cristo que vemos revelado en la palabra. Pero lo más sorprendente es que este engaño no siempre viene de afuera.
Este engaño no siempre viene de afuera. Juan nos muestra cómo estos anticristos aparecieron incluso en la misma comunidad de creyentes, incluso dentro de la iglesia. Por eso nos dice en el versículo 19 lo siguiente: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Si te fijas bien, Juan no solo nos muestra qué ocurrió con ellos, sino que también nos ayuda a discernir. Él nos ayuda a discernir con sus escritos cómo opera este tipo de engaño dentro del pueblo de Dios. Y lo que tú y yo podemos observar a lo largo de las Escrituras es que hay un patrón que se repite. Un patrón que se repite a lo largo de todas las Escrituras. Y es ese patrón el que nos ayuda a reconocer el engaño espiritual. Entonces, ¿cuáles son esas señales por las que estamos buscando? ¿Cómo podemos identificarlos? Bueno, primero, Juan nos dice que se apartan de la comunión del pueblo de Dios. ¿Sí? Se apartan de la comunión. Es decir, ellos vienen y permanecen por un tiempo, pero eventualmente se distancian de la comunión con Dios y con la iglesia. No perseveran en la vida de la iglesia. No perseveran en la enseñanza apostólica. No perseveran en la comunión con sus hermanos, con los creyentes. Esa es la primera señal. Se apartan de la comunión con el Señor y con la iglesia. ¿Cuál es la segunda señal? Juan nos dice que niegan la fe verdadera. Niegan la fe verdadera. No siempre de manera abierta o inmediata, pero con el tiempo, a medida que los conoces, se hace evidente. Puedes notar que ellos rechazan aspectos esenciales del Evangelio. No estamos hablando de doctrinas secundarias en las que hay distintas interpretaciones y en las cuales podemos debatir. Estamos hablando de cosas esenciales sobre Cristo, como por ejemplo, ¿quién es Jesús? ¿Es Jesús verdaderamente Dios? ¿Es Jesús verdaderamente hombre? ¿O lo que hizo Jesús realmente murió por nuestros pecados? ¿Es su sacrificio suficiente? ¿Es su resurrección verdadera? ¿O lo que significa seguir a Jesús? ¿Significa vivir una vida próspera y feliz? ¿O significa tomar tu cruz y seguirlo? ¿Y cuál es la tercera señal? Hemos visto que la primera es que se apartan de la comunión. La segunda es que niegan la fe. Pero la tercera, y esta es una de las peligrosas para la iglesia, es que terminan causando confusión entre los fieles. Terminan causando confusión entre los que se quedan. Lo que Juan escribe aquí en esta carta es precisamente porque todos esos individuos que salieron, a medida que salían, estaban dejando atrás dudas, estaban dejando atrás división, estaban dejando atrás confusión doctrinal en medio de toda la iglesia. Entonces Juan quiere que abramos los ojos y nos digan: está atento, ten cuidado, porque el peligro no siempre viene de afuera. Muchas veces viene de personas que parecen estar dentro. Hablan nuestro lenguaje, usan nuestro vocabulario, pero poco a poco van introduciendo una versión diferente de Cristo. Ahora, quiero hacer una aclaratoria. Juan no está describiendo un simple cambio de iglesia o una decisión doctrinal. Por favor, cuando algún hermano se mude a otra iglesia, no vaya a encontrárselo en el supermercado y decirle: usted es un anticristo. Eso no es lo que Juan se está refiriendo. Hay múltiples razones por las que una persona puede transferirse de una iglesia a otra. Tal vez se mudó, tal vez el Señor lo llamó a apoyar a una obra, tal vez sucedió algo en la iglesia en la que fue lastimado y decidió irse a otra. Hay varias razones por las que una persona puede salir de una iglesia e irse a otra. Entonces Juan no está queriendo decir que porque un hermano vaya y se congregue en otra iglesia, entonces es un anticristo. Juan se está refiriendo a algo distinto. Él está revelando algo mucho más serio. Él está hablando de la fe. Lo que él nos dice es: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Entonces, él no se está enfocando tanto en que estaban dentro de la iglesia.
no se está enfocando tanto en el hecho de que salieron, sino más en el hecho de que no eran de nosotros. Es decir, no eran verdaderos creyentes que luego perdieron su salvación. No es lo que está diciendo Juan. Juan no se está refiriendo a un grupo de creyentes que estuvieron firmes y luego de la nada perdieron su salvación y su seguridad en Cristo. No, Juan está afirmando que ellos no eran de nosotros desde el principio. Aunque estuvieron entre nosotros, entre el pueblo de Dios, nunca pertenecieron verdaderamente a Cristo. Y Él nos dice que si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es decir, no habrían abandonado la fe, no habrían rechazado a Cristo. Entonces, así vemos que la perseverancia del creyente, la perseverancia tuya y mía en el camino del Señor, no produce la salvación, pero sí es una evidencia de que somos salvos. Seguimos caminando y perseveramos porque somos salvos. Entonces, no fue su salida la que causó su condición espiritual. Más bien es al revés. Su salida simplemente reveló lo que ya era verdad. Sin embargo, todo esto tiene un propósito. Juan nos dice, pero salieron con un propósito, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. En otras palabras, Dios sigue a cargo de todo. Dios sigue en control. Y la razón que Él permitió que eso ocurriera es para dejar algo muy claro dentro de la iglesia. Para que sepamos que no todo el que está cerca de la iglesia pertenece realmente a Cristo. El Señor sigue a cargo y en control. Él no ha perdido su trono. Él sigue al mando, Él es soberano. Y es precisamente estas situaciones con falsos maestros que salen de la iglesia lo que purifica la iglesia. Porque lamentablemente nos dice que muchos son engañados y siguen las falsas doctrinas, con lo cual demuestran que no eran parte de nosotros. Entonces, Juan no está intentando de que tú vivas con una duda constante. Juan no nos dice todo esto para causarte paranoia o duda. Él más bien está haciendo una separación. Él está separando la falsa seguridad de la verdadera certeza. Una certeza fundamentada en Cristo. Así que cuando llegue ese momento, porque probablemente va a llegar, si no te ha tocado, es probable que en algún momento de tu vida te toque. Cuando tú veas que alguien abandona la fe y empieces a preguntarte, ¿por qué será que se habrán ido? ¿Por qué antes eran tan devotos y ahora parecen rechazar a Cristo? ¿Por qué se fueron ahora tras otro tipo de enseñanza o filosofía? ¿Será que saben algo que yo no sé? ¿Será que yo me equivoqué? ¿Será que todo esto del cristianismo es una farsa? Juan te responde, no. No. Tú te has quedado porque tú eres parte del cuerpo. Tú te has quedado porque eres de Cristo. Su salida reveló que ellos nunca pertenecieron, pero tú permaneces aquí porque la gracia de Dios sigue obrando en ti. Tú estás firme en Cristo, tú le perteneces a Él y tú eres parte de este cuerpo de la iglesia. Por eso permaneces aquí y esa es la evidencia de que tú estás en Él y Él está en ti. Y es por eso que en este segundo punto vemos el llamado de Juan. Y Juan nos hace un llamado y es a permanecer en la verdad de Dios. Porque ponte a pensar, si hay engaños que son tan sutiles que a veces nos cuesta detectarlos, si hay personas incluso dentro de la iglesia que pueden ser falsos, entonces ¿cómo puede un creyente permanecer firme? ¿Cómo puede seguir a Cristo sin dejarse engañar? Bueno, Juan comienza respondiéndonos con un contraste glorioso. Ese bendito pero ustedes. Pero ustedes. Es decir, ellos salieron, pero ustedes permanecen. Ellos fueron expuestos, pero ustedes han sido sostenidos. Ellos mostraron lo que no eran, pero ustedes siguen siendo afirmados en la verdad. Y la razón por la que permanecemos no es por nuestra capacidad. No es porque tengamos la fuerza o la fuerza de voluntad para permanecer. No es porque seamos superiores.
no es porque tengamos mucha madurez espiritual y tampoco se trata de nuestro discernimiento natural. La razón por la que permanecemos, nos dice Juan, tienen la unción del Santo. Tienen la unción del Santo, es decir, no están solos en este mundo lleno de engaño. Dios mismo ha puesto su Espíritu en ustedes para sostenerlos en la verdad. Y esta verdad que nos comparte Juan tiene raíces en las propias palabras de Jesús. Porque antes de ir a la cruz, Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo para morar en su pueblo y para guiarlo a toda verdad. Fue en Juan 14:16 que Jesús dijo: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, otro abogado, otro amigo, para que esté con ustedes para siempre. Y más adelante nos dice en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará a ustedes a toda la verdad. Juan nos está mostrando que la base tuya y mía, nuestra base en la certeza, no es por nuestra capacidad para detectar la mentira. Muchas veces somos fácilmente engañados. No se basa en nuestra capacidad de detectar la mentira, sino más bien en la obra que Dios está haciendo en nosotros por medio de su Espíritu. Y es allí, a partir de esa realidad, que entonces Juan nos va a mostrar cómo tú y yo podemos permanecer firmes en la verdad en medio de todo el engaño. Así que presta atención a estos 3 subpuntos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo permanecemos firmes? Juan ya nos dio las señales, 3 señales para poder identificar a estas personas. Pero ahora nos dice cómo lo ponemos en práctica, cómo nos mantenemos firmes. Y lo primero que nos dice es: Dios les ha dado su Espíritu. Él nos dice: ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. ¿Qué significa que lo saben? Significa que lo saben. Si tú tienes la unción del Espíritu Santo, entonces tú lo sabes, ¿no es así? Tú lo sabes. Y aquí ocurre algo en griego que no se puede apreciar completamente en español. La palabra que Juan utiliza para unción es crisma. Y la palabra que Juan utiliza para Cristo es Cristos. Y la palabra que utiliza para anticristo entonces es anticristos. No sé si te das cuenta, pero Juan está haciendo un contraste muy intencional. Los falsos maestros son anticristos, pero ustedes poseen el crisma, la unción de Cristos. Es decir, tienen la unción que proviene del mismo Cristo. Y esa unción es el Espíritu Santo que mora en cada uno de ustedes. ¿Y por qué tendría que hacer esto, Juan? ¿Por qué dar tal advertencia y por qué luego afirmar la fe de sus hermanos? ¿Por qué tiene que hacerlo? La razón por la que se ve obligado a hacerlo es porque los falsos maestros estaban en medio de los creyentes y ellos afirmaban que todos los creyentes necesitaban algo más. Necesitaban algo más. Más conocimiento, más experiencia, más revelación, más luz. Es decir, en otras palabras, ellos construían todo su sistema de engaño en torno a la idea de que existía una brecha entre el creyente y Dios. Una brecha que tú nunca ibas a poder cerrar por ti mismo. Entonces tú necesitabas su conocimiento, tú necesitabas su guía, su experiencia, ese conocimiento que solo la élite tiene. Pero Juan responde con una afirmación contundente. No, no es así. Ustedes no necesitan eso, porque ustedes ya poseen la unción del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que todo y cada uno de ustedes que están aquí son creyentes, aquellos que pertenecen a Cristo, han recibido su Espíritu. Están sellados por su Espíritu. Por lo tanto, no hay ninguna distancia, ninguna brecha que cerrar. No necesitas ningún tipo de acceso especial. No hay ningún otro intermediario que tú necesites. No necesitas un conocimiento secreto para llegar a Dios, porque Dios ya vino a ti y ahora su Espíritu Santo habita en ti. Por eso es que Juan nos llama a ser cuidadosos, porque el engaño es muy, muy peligroso. La mentira
rara vez se presenta como una amenaza. Es más, por lo general se presenta como ayuda. Llegan ofreciéndote ayuda, llega con un lenguaje de crecimiento. Te vamos a ayudar a crecer, un lenguaje de profundidad, un lenguaje místico que no es fácil de entender, un avance espiritual. Te vamos a ayudar a ser más espiritual. Pero a la vez que te prometen todas esas cosas y que te prometen acercarte a Dios, en realidad lo que están haciendo es alejándote de la sencillez y de la suficiencia de Cristo. Entonces, ¿cómo puede el creyente reconocer el engaño? Juan no comienza dándonos una lista interminable de errores. Él nos dice algo muy simple. Nos recuerda lo que ya tenemos. ¿Cómo lo reconocemos? Ustedes tienen la unción del Santo. Dios no dejó a su pueblo indefenso. El mismo Espíritu que mora en ti y en mí nos guía, nos ilumina y nos mantiene firmes en la verdad. Y lo segundo que Dios nos ha dado para permanecer firme, nos dio su Espíritu, pero también nos ha dado su verdad. Por eso Juan dice en el versículo 21, no les he escrito porque ustedes ignoren la verdad, sino porque la conocen. ¿Te das cuenta de lo que hace Juan? En principio nos dijo, si tú tienes al Espíritu Santo en ti, lo sabes. Hay certeza, lo sabes. Y ahora les escribo porque ustedes también conocen la verdad. Entonces, Él no le está escribiendo a una iglesia que está confundida. Él lo que está haciendo es afirmar a los creyentes que ya conocen la verdad. Les está diciendo, ustedes ya conocen el Evangelio. Ustedes han recibido la verdad. Ustedes ya tienen al Espíritu Santo. Así que no confíen en nada más. No hace falta. Solo confíen en lo que Dios les ha dado. Confíen en lo que Él ya les ha dado. Y nos dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. Es decir, lo falso nunca nace de lo verdadero. ¿Sí? La verdad no produce mentira. Y lo que Juan te está diciendo es que si tú conoces la verdad, tú puedes reconocer lo falso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti y te guía a toda verdad. ¿Alguna vez te ha pasado que estás en una tienda y una persona paga con un billete de 100? Si tú y yo tomáramos ese billete, probablemente seríamos fácilmente engañados de que es un billete legítimo. Pero ¿tú sabes lo que tiene la cajera allí en su escritorio? Un bolígrafo especial. Y entonces toma ese bolígrafo y escribe sobre ese billete. Y si hay una marca en el billete, entonces dice, sí, es verdadero. Pero si entonces no hay marca en el billete, ella sabe que es falso. Bueno, así mismo tú y yo tenemos un detector que mora dentro de nosotros. Cuando la mentira aparece, tú y yo podemos fácilmente detectarla porque el Espíritu Santo nos guía en todo momento a la verdad. Y Juan va mucho más allá y nos da la prueba para distinguir entre la verdad y la mentira. Él nos dice, versículos 22 y 23, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y todo aquel que tiene al Padre, que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. De nuevo, Juan es directo. Y aquí Juan va directo al corazón del asunto. Más claro no puede ser. Entonces, para nosotros la pregunta decisiva, la pregunta final que nos va a ayudar a filtrar, no es, ¿es carismático? ¿Es buena gente? ¿Se la lleva bien con las personas? La pregunta no va a ser, ¿habla bien? ¿Habla bonito? ¿Es elocuente? ¿Se sabe expresar? La pregunta decisiva no es, ¿tiene muchos seguidores en Instagram o en TikTok? Tampoco es, ¿ha escrito muchos libros? ¿Es famoso? ¿Es un gurú espiritual? La pregunta decisiva no es, ¿tiene una plataforma enorme? ¿Cuál es la pregunta decisiva? Juan nos dice, la pregunta decisiva es, ¿qué
dice esa persona acerca de Jesús? ¿Qué dice acerca de Jesús? Porque ahí es donde Juan coloca esa línea divisoria entre la verdad y la mentira. Entonces, cuando tú estés escuchando la enseñanza, tú debes preguntarte a ti mismo, ¿niega esa enseñanza que Jesús es el Cristo? ¿Niega lo que estoy escuchando al Padre y al Hijo? Si es así, es una mentira. Es una mentira y debes parar allí mismo. No importa lo inteligente que parezca el maestro, no importa lo guapo que sea, no importa lo lindo que vista, no importa cuántos libros haya vendido, no importa si tiene un podcast o un canal de YouTube con millones de seguidores. Si no confiesa al Hijo, si niega al Hijo, entonces niega al Padre. Y debes recordar que nadie se va a levantar simplemente y va a decir, Jesús no es real. Nadie se atreve a eso. No, de eso no se trata el juego. El engaño consiste más bien en redefinir a Jesús. ¿Cómo podemos redefinir a Jesús? Es por eso que vemos en el mundo a Jesús como ejemplo moral, un simple maestro más que nos enseña sobre la vida. Es por eso que vemos a Jesús en otros lugares como un revolucionario social. Es por eso que vemos a Jesús como una especie de gurú o guía espiritual. Pero déjame decirte, iglesia, cualquier Cristo que sea menos que el Mesías prometido, el Hijo eterno de Dios hecho hombre, el Salvador y Señor revelado por la palabra, no es el verdadero Cristo. No es el verdadero Cristo. Y Juan nos marca el versículo 23, un límite. Él nos dice, no se puede llegar al Padre pasando por alto al Hijo. Simplemente no se puede. No podemos llegar al Padre sino a través del Hijo. No existe una relación verdadera con Dios aparte de Jesucristo. Porque Él nos dice, si rechaza al Hijo, rechaza también al Padre. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es clara en que el Padre se ha dado a conocer únicamente por medio de su Hijo, de Jesús. Así que hasta aquí Juan nos ha mostrado lo que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo para sostenernos. Dios nos ha dado su Espíritu y nos ha dado su verdad. Y ahora Juan, para terminar, no introduce algo nuevo, sino que nos da la forma en que en realidad se vive esa vida cristiana. Y la manera en que la vivimos es permaneciendo. Y ese es el tercer subpunto. Dios nos ha dado el Evangelio para permanecer. Versículo 24 dice, en cuanto a ustedes, y cuando dice en cuanto a ustedes se refiere a cada uno de ustedes, que permanezca en ustedes ¿qué? Lo que oyeron desde el principio. Que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Y aquí es donde encontramos uno de esos mandatos principales del pasaje. Esto que está diciendo Juan no es algo nuevo. Él no está ofreciendo algo nuevo, Él no está entregando un conocimiento secreto, Él no les está prometiendo una experiencia espiritual superior, Él no les dice que necesitan algo adicional. Él les dice algo muy sencillo: permanezcan en el Evangelio que ya recibieron. Suena fácil, ¿verdad? Permanezcan en el Evangelio que ya recibieron. ¿Por qué? Porque los falsos maestros siempre prometen algo nuevo. Esa es una de sus estrategias. Siempre prometen la novedad, algo nuevo, una nueva interpretación de la palabra, una nueva experiencia que tú tal vez no has sentido, una nueva perspectiva que tal vez tú no has considerado. Pero déjame decirte algo, iglesia. La protección contra el engaño no se encuentra en perseguir algo novedoso, sino en permanecer en la verdad que nunca cambia, en el Evangelio de Jesucristo. Y Juan añade una promesa gloriosa a eso. Y aquí está la promesa. Si ustedes permanecen lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Si en ti permanece lo que has oído desde el principio, el Evangelio, tú permaneces en el Padre y en el Hijo. ¿Y sabes qué nos promete en el siguiente versículo 25? Dice, esta es la promesa que Él mismo nos hizo. ¿Cuál es?
la vida eterna. Entonces te das cuenta que Juan no está intentando provocar temor. Juan no nos escribe para que sintamos paranoia, para que vivamos con temor, para que vivamos con miedo. Dios mío, ¿será que estoy siendo engañado? No, Él nos escribe para brindarnos seguridad, para que tengamos certeza, porque debemos recordar algo. Los engañadores pueden confundir y pueden sembrar dudas, pero hay algo que ellos no pueden hacer. Nunca, escucha bien, nunca pueden anular las promesas de Dios. Nunca pueden anular las promesas de Dios. Y esa vida eterna que tú y yo tenemos es una promesa firme para quienes están en Cristo. Juan continúa en el versículo 26 y dice, les he escrito estas cosas respecto a un grupo, respecto a los que están tratando de engañarlos. ¿Te das cuenta? Dice tratando. No dice necesariamente que serán exitosos. Al menos no con aquellos que están plantados en la verdad. Entonces Juan nos advierte, hey, el peligro es real. Es real. Los engañadores existen, pero su esfuerzo es limitado. Ellos pueden intentar engañar, pero no pueden destruir lo que Dios ha asegurado para ti y para mí. Esa es una certeza gloriosa que Juan nos brinda en su carta. Por eso cierra ese pasaje en el versículo 27 diciendo, en cuanto a ustedes, la unción, el Espíritu Santo que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción, su Espíritu Santo, les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Con esto Juan no está diciendo que no hacen falta maestros. Tampoco está diciendo que ahora nosotros como creyentes podemos decir, yo ya tengo el Espíritu Santo dentro de mí, así que yo no necesito que nadie me diga qué hacer. Yo no necesito que nadie me enseñe nada. Lo que Juan realmente está diciendo es que ni tú ni yo, si tenemos al Espíritu Santo, necesitamos alguna especie de conocimiento secreto. No necesitamos el conocimiento secreto de la élite, el conocimiento que ofrecían los falsos maestros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, junto con el Evangelio que ya has recibido, es totalmente suficiente. Es suficiente. Entonces, el Espíritu Santo no hace innecesarios a los maestros. Todavía los necesitamos. Pero lo que el Espíritu Santo sí hace es innecesarios a los falsos maestros. No los necesitamos para nada en nuestras vidas. Y así, a medida que llegamos al final del pasaje, llegamos a la palabra de todo el pasaje. Una palabra que se repite una y otra vez y que nos marca el ritmo de lo que Juan quiere hacernos entender. La palabra es permanecer. Permanecer. No es una idea secundaria. Esa palabra es el punto al que ha estado apuntando Juan desde el principio. Juan nos dice, no persigan la novedad, no persigan lo nuevo que enamora y que atrae a muchos. No se dejen arrastrar por esas voces que prometen algo diferente. Permanezcan en el Evangelio, permanezcan en Cristo, permanezcan en la verdad. Y a medida que permaneces, esa permanencia no depende únicamente de ustedes. No tienes que hacerlo por tus propias fuerzas. Si tuvieses que hacerlo por ti mismo, fallarías. Lo que nos dice es que todo eso es posible. Tú y yo podemos permanecer, podemos tener la certeza de que vamos a permanecer porque Dios ya ha provisto todo lo necesario para sostenernos a ti y a mí. La unción, el Espíritu Santo que han recibido y que está en ustedes, Él no los ha abandonado. Él sigue allí morando dentro de ti. Y es Él el que te guía a toda verdad, te afirma en Cristo y te guarda hasta ese fin glorioso que te espera junto a Él. Al comienzo estuvimos hablando de esas llamadas sospechosas. Solo recuerda lo siguiente. Los estafadores tienen éxito
cuando logran que una persona confíe en la voz equivocada. Eso es exactamente lo que los falsos maestros intentan hacer espiritualmente. Vienen a ti y se presentan como confiables. Vienen a ti y te prometen algo mejor. Te prometen algo más profundo, algo nuevo, algo refrescante. Pero al final lo que buscan hacer es apartar a las personas del verdadero Cristo. Y es por eso que Juan no escribe esta carta para que sintamos miedo, sino para que tengamos certeza, seguridad. Sí, estamos en un mundo caído. Sí, los anticristos existen. Sí, las falsas doctrinas van a seguir apareciendo. Pero los creyentes no están indefensos. Tú no estás indefenso, porque Dios te ha dado su Espíritu, Dios te ha dado la espada de la verdad y Dios te ha dado su Evangelio. Y es por medio de esas tres cosas que Él te sostiene y te guarda en Cristo. Así que cuando el mundo venga y te ofrezca nuevo camino, cuando el mundo te ofrezca nuevas respuestas, cuando te ofrezca nuevos Cristos, nuevas soluciones, no sigas ni te vayas detrás de algo más. Más bien, mira una vez más al Cristo que te fue anunciado desde el principio. Aférrate a Él, confía en Él, permanece en Él. Y si hoy estás aquí y descubres que nunca has confiado realmente en ese Cristo, o que tal vez has estado siguiendo una versión de Jesús que fue moldeada por el mundo o por tus propias ideas, entonces escucha hoy la invitación del Evangelio. La invitación es sencilla. Ven al verdadero Cristo. Ven al verdadero Cristo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es el único camino al Padre. En Él hay perdón, hay vida eterna y hay seguridad para siempre. No tienes que vivir en duda ni en temor. Porque si tú estás en Él, al final, la seguridad tuya, la seguridad del creyente, no descansa en la fuerza con la que tú te aferras a Cristo, sino más bien en la fidelidad de Cristo para sostener a los suyos. Estás seguro en sus manos. Él te sostiene. Y esa certeza no hay ningún engañador en este mundo que podrá arrebatarte. Voy a invitarlos a ponernos de pie para cerrar en adoración. Y si tienes algún pedido de oración, siéntete libre de venir al altar. Podemos orar contigo, podemos acompañarte en tu proceso.